Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto puede vivir. Estamos terminando una serie que ha sido de mucha bendición, que nuestro pastor general Derek la comenzó y ha sido un tiempo muy bonito. Sobre todo a mí me ha gustado porque ha sido muy práctica. Y como saben, estamos leyendo el libro de Marcos, el capítulo 12, y los pongo en contexto muy rápido. Está Jesús en Jerusalén, cerca de ser asesinado, y él había primero debatido con los saduceos y los había dejado callados, y después había debatido con los herodianos y los había dejado callados, y es el turno de los fariseos. Y vaya conmigo, Marcos 12, versículo 28, dice: acercándose uno de los escribas que le había oído disputar, ¿con quién? Con esos que les conté antes, y sabía que les había respondido bien, tanto a los saduceos como a los herodianos, le pregunta: ¿cuál es el mandamiento? El primer mandamiento de todos. Otras versiones: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y esta pregunta los fariseos habían llegado a la conclusión de que nadie podía cumplir la ley. Derek lo explicó en la primera prédica y es cierto, habían llegado a la conclusión de que nadie podía cumplir la ley. Así que habían llegado a la conclusión de que con que cumpliera una cosa de la ley, bastaba, estaba bien. Y la conclusión de ellos es correcta: nadie podía cumplir la ley. Y por eso le hacen esta pregunta a Jesús, y Jesús les responde y les dice: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón. Se recordarán, Derek nos predicó de cómo se ama al Señor con el corazón, con toda tu alma. Julio nos predicó de cómo se ama al Señor con toda tu alma, con toda tu mente. Doña Elvia nos predicó sobre cómo se ama al Señor con toda tu mente y con todas sus fuerzas. La semana pasada Derek cerró con eso. Este es el principal mandamiento. Y ahí todo bien con los fariseos. Los fariseos sabían de lo que Jesús estaba hablando. Estaba hablando del Shema Israel, una oración en Deuteronomio 6, que ellos la conocen muy bien. Todos la recitan todos los días. Inclusive cuando usted va a Israel, ellos tienen en todas las puertas, tienen un adornito pegado en la puerta, que adentro tiene un papelito enrollado donde viene el Shema Israel. Así que ellos entran a una puerta y lo tocan, y cuando salen lo vuelven a tocar. Yo compré uno cuando mi esposa y yo fuimos a Israel, y compré uno pequeñito y lo andaba guardado en el bulto. Cuando veníamos de vuelta yo decía: ¿será que el papelito es cierto? Dirá el Shema, porque ellos nunca lo sacan, se mueren y no saben lo que estaba adentro. Entonces lo tuve que abrir, sacar el papelito, traducirlo con una aplicación, y es cierto, sí, decía el Shema Israel. Entonces, hasta aquí todo bien. ¿Por qué todo bien con ellos? Porque es fácil engañar a la gente y hacerlos pensar de que aman mucho a Dios. Nadie conoce el corazón, solo el Señor. Pero yo puedo hacer pensar a todos que yo amo mucho al Señor. Lo que viene después es lo que les parte a ellos la cabeza. Es lo que los hace a ellos meditar sobre quiénes son ellos y si realmente tienen la gracia y el favor de Dios. Versículo 31 dice: y el segundo mandamiento más importante, el segundo es semejante. ¿Qué quiere decir? Esto es igual a este. Y dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor a estos. Y aquí es donde ellos se les mueve el piso. Aquí es donde ellos comienzan a temblar y donde ellos se dan cuenta. Los puso en perspectiva de lo perdidos y lejos que estaban de Dios. Y hago un paréntesis aquí. Jesús nos está revelando algo
increíble. Jesús no solo hace un resumen perfecto del Antiguo Testamento, de lo que había dicho, de lo que decía la Torá y todos los profetas, sino que también nos cuenta el secreto para la humanidad, para erradicar toda guerra, toda hambruna y eliminar toda pobreza del mundo. ¿Cuál es? Si nos amáramos todos como me amo a mí mismo, amo a mi prójimo igual, no habrían guerras, no habrían hambrunas, habría paz en el mundo, no habría pobreza. Un paréntesis nada más. Entonces, este segundo mandamiento refleja el primero. Y no le estoy diciendo que somos salvos por obras, pero mi amor a Dios es reflejado en cómo yo amo a los demás. Y no puedo decir que amo a Dios y no amar a los demás. Eso es lo que el Señor les estaba diciendo. Muchos intérpretes contemporáneos de la Biblia, nuevos, ¿verdad? Dicen que este mensaje es un mensaje egocéntrico, que se refiere a que yo tengo que amarme mucho yo primero para así amar a los demás. Eso no es ni remotamente cerca del espíritu del mensaje del Señor. El Señor llega a la conclusión de que todos nos amamos demasiado y nos amamos tanto que perdemos la perspectiva sobre los demás. Entonces por eso es que el Señor dice, como usted se ama tanto, así igual tiene que amar a los demás. ¿Están conmigo, sí? Mateo 7:12 dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y se enseña en los profetas. Entonces, ¿cómo debe ser este amor? No se puede hablar de amor bíblico sin leer un texto bíblico sobre el amor, el más importante de todos. Vaya conmigo a 1 Corintios, la primera carta a los Corintios, versículo 13. Y vean, yo he predicado esto muchas veces en la iglesia, muchas veces de este tema. Tal vez usted dirá, ya conozco el tema. O tal vez usted dirá, nunca lo he escuchado. O tal vez usted va a decir, me voy a aburrir con este tema. O tal vez se va a emocionar. Quiero que por un momento deje eso de lado. Y quiero que agarre esta palabra y la examine en función a usted mismo. Sea íntegro delante de los ojos del Señor. Y cada punto que vamos a ir hablando, usted examine cómo es su amor hacia los demás. Con sus hermanos en la iglesia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus amigos, cualquier persona que esté cerca de su vida. El Señor le da esta revelación, el Espíritu Santo le da esta revelación a Pablo y es el reflejo mismo de nuestro Señor Jesucristo. Y lo va a llevar por un viaje donde usted va a ir viendo como cada uno de estos puntos va reflejando a nuestro Señor Jesucristo y cómo Él es el cumplimiento de todo este amor. Y antes de esto los quiero poner en contexto. Los Corintios, y esta carta fue escrita a la iglesia en Corintio, y esta iglesia era una iglesia que lo tenía todo. Todo lo que usted puede imaginar que una iglesia quisiera, ellos lo tenían. Tenían dinero, tenían todos los dones, estaban en un lugar estratégico donde podían evangelizar, eran buenos para evangelizar, tenían todo. Fueron enseñados por Pablo mismo, fueron enseñados por Apolos, fueron enseñados por Cefas, que es Pedro, ahí usted ve que lo menciona por Cefas. Así que lo tenían todo. Pero Pablo comienza diciendo, ok, ustedes lo tienen todo, usted puede hablar lenguas angelicales, usted puede ayudar a los pobres, usted puede hacer lo que usted quiera, pero sin amor no tienes nada. Entonces Pablo escribe esta carta y comienza a regañarlos porque ellos eran una iglesia que aunque lo tuvieran todo, tenían una pésima conducta, tenían un montón de inmoralidades, estaban llenos de orgullo, estaban llenos de egoísmo y todo se resumía en algo. Hacía falta el amor bíblico, ágape, el amor divino en la iglesia de Corintio. Entonces Pablo comienza a regañarlos, usted lee la carta, todo es un regaño constante, pero de pronto llega a este versículo que vamos a leer. Y literalmente pasó de un regaño a cantar. El Espíritu Santo lo lleva a cantar esta porción que es lírica. Para muchos autores, y no estoy hablando solo de autores cristianos, poetas, músicos, es la mayor expresión de amor que se ha escrito a través de toda la historia. Así que no es cualquier texto. Para muchos es la cúspide del ministerio de Pablo, dando unas palabras inspiradas por el mismo Espíritu Santo que cambia totalmente el panorama o el concepto del amor. Y se da cuenta de algo, no es definido por adjetivos, sino que es definido por verbos. Se
define de forma verbal. ¿Qué quiere decir esto? Que son acciones reales lo que Pablo habla. No dice que el amor es un sentimiento, maripositas en la panza, no dice eso. Dice que el amor es adjetivos, acciones verbales. ¿Y qué cambia esto? En la Biblia, en todo momento, la Biblia nunca define qué es el amor, sino que lo define por medio de acciones. Le voy a dar un ejemplo, tal vez el más lindo de todos. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que entregó a su Hijo. No dice que tuvo un sentimiento de cariño hacia nosotros, no dice eso, ¿verdad? Dice que hizo una acción. ¿Y cuál fue esa acción? Entregó lo que Él más amaba, a su único Hijo, para que fuera asesinado por nosotros y así nosotros fuéramos perdonados. Yo no les entregaría a ninguno de mis 2 hijos por ninguno de ustedes. No lo haría. Y sé que usted no lo haría por mí tampoco. Ahí te das cuenta de cómo es el amor divino del Señor. Entonces, mis hermanos, vaya conmigo, 1 Corintios 13, versículo 4. Y comienza así, dice, el amor es sufrido. La traducción es paciente. Pero no es cualquier tipo de paciencia. La paciencia que quiere decir esta palabra en griego es macrotomeo, que significa una paciencia con la gente larga, una paciencia larga. Y no solo una paciencia larga, sino que es un espíritu que nunca se venga, que nunca quiere venganza, sino que es paciente y paciente y paciente. Los corintios, mis hermanos, eran personas muy impacientes, rápido querían venganza. Alguien los ofendía y rápido lo iban y lo demandaban. Porque todo se trataba de ellos mismos, se amaban mucho a ellos mismos. Hoy en día nos ofendemos por cualquier cosa, vivimos en una cultura que se ofende por cualquier mínima cosa. De inmediato hacemos y decimos y nos enojamos y nos resentimos y ahora va a ver cuando llega a mi casa, tal vez su esposa dijo algo en una reunión, cuando llega a mi casa le voy a reclamar y tal cosa. Y no damos lugar a que el Señor haga la obra en nuestros mismos hermanos y las personas que más amamos. Debo decirle que me dijo eso. Debo corregirlo ya, debo humillarlo. Debo decirle esto porque no me lo puedo guardar en el corazón. Ese no es el amor que la Biblia dice. La verdad bíblica es que el amor debe ser paciente con los demás, como el corazón de Dios. Dice 2 de Pedro 3:9, dice, el Señor no tarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, y su promesa es su venida. Dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El corazón de Dios es un corazón paciente. Ha visto toda la humanidad, ha visto a todos los hombres, los conoce muy bien y ha visto que todos se pierden. Pero el corazón de Dios es paciente para que todos, lo que el Señor tiene en el corazón es que todos lleguen a Él. Todos llegarán, no. Pero el corazón de Dios espera que todos lleguen. Jesús colgando en la cruz después de haber recibido el peor castigo de todos. Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en ese mismo momento, los soldados romanos estaban repartiendo las ropas de Jesús. Jesús colgado en su peor momento, tuvo una paciencia larga y nunca quiso vengarse. Si usted se pelea con su esposa y piensa, hoy voy a llegar tarde para que se preocupe, o no le voy a contestar a mi esposo, ese es el espíritu de venganza que cada uno tiene. Y el amor nunca se venga. El amor es paciente y espera. Y en un mundo de venganza y en un mundo donde la gente se quiere vengar rápido, tener un amor paciente es de verdad una cualidad divina de Dios. Segundo, el amor es benigno, es bondadoso. Y en griego esto significa, no es solo soy bondadoso porque sí, sino significa obras buenas, útiles. Significa hacer obras buenas. Entonces, el amor es paciente, soporta la peor herida que nos pueden hacer y la devuelve ¿cómo? Con obras buenas. ¿Se da cuenta cómo es contrario al mundo? Jesús mismo dijo, Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y esa palabra fácil es la misma palabra de benigno que les acabo de leer. Porque mi yugo es ¿qué?
obras buenas, porque mi yugo, lo que yo cargo son obras buenas, y por eso mi carga, lo que llevo, ¿saben cómo es? Es ligera, porque he aprendido a dar cosas buenas, sin importar lo que me hagan de cambio. Su pensamiento, ¿cuál es su pensamiento al ver a sus hijos, a sus hijas, a su esposa, a su esposo, a sus amigos cuando llega a la iglesia? ¿Cuál es? ¿Está esperando que la gente haga algo amable por usted? ¿O está pensando, qué puedo hacer por ellos para que estén mejor? El amor es pensar, ¿qué puedo hacer por mi hermano para que esté mejor? ¿Habrá algo que puedo hacer por él? Les contaba en el culto de la mañana que a veces yo siempre me levanto y vuelvo, estoy acostado en mi cama, vuelvo para el lado y mi bebé pequeñito Lucas llega corriendo a nuestro cuarto y está viéndome así. Y yo tengo dos opciones, tal vez estoy muy estresado, tengo una reunión en 5 minutos, tal vez dormí mal porque tenemos un bebé de 3 meses, como saben, y se duerme malísimo cuando tienes un bebé de 3 meses, pero tengo dos opciones. O sea, y lo vuelvo a ver y vamos a ver, es mi hijo, es fácil hacer esto con mi hijo, difícil es hacerlo con un enemigo, pero lo veo y lo primero es una sonrisa, decirle cómo está, y que venga usted con nosotros, oremos un ratito, porque él necesita eso, porque quiero que él esté mejor, quiero que su día esté mejor, aunque mi día sea un desastre, quiero que su día esté mejor. El amor no tiene envidia. Número 3, y hay 2 tipos de envidia. Está la envidia superficial, quiero lo que el otro tiene, y está la envidia más profunda, que desearía que no lo tuviera. Y la Biblia dice que el amor no tiene ningún tipo de envidia. Los corintios, el Señor les había dado todo. Tenían dones y tenían todo. Y ellos eran envidiosos entre ellos. Ellos querían el don que el otro tenía. Y despreciaban lo que Dios les había dado. A mí me encantaría cantar como canta Alonso y como canta Chema, que cantan aquí. El Señor se mueve, pero no puedo cantar así. Porque es el don que Dios les dio a ellos. Y está bien. Yo no sé cuál es el don que Dios te dio. Pero dentro del contexto del amor, no puedo esperar ser como Él porque Dios te dio y te creó de una manera especial. Y muchos cristianos viven deseando lo que el otro tiene. Si yo fuera el pastor haría esto y esto de esta manera. O haría aquello como... O si tú hubiera tenido las oportunidades de Él, hubiera logrado X y Y. ¿De quién podría tener envidia al Señor? Los fariseos llegaron a esa conclusión y dijeron, bueno, este hombre no envidia a nadie, no nos envidia a nosotros, no envidia a nadie. ¿Quién es el hombre más grande en la tierra? El César. Entonces, vamos a ponerlo a que envidia al César. Esa fue la trampa que le pusieron al Señor. Y Mateo 22:15 dice que ellos se acercaron al Señor y le dijeron, maestro, ¿qué hay que hacer con los impuestos? ¿Debemos pagarlos o no pagarlos? Era una trampa. Si él decía que hay que pagarlos, le iban a decir que era parte de los aliados al gobierno ahí, de los fariseos, todo su grupo, y si él decía que no había que pagarlos, lo iban a quitar como celote. Cualquiera de las dos opciones era peligrosa para el Señor. El Señor les contesta, denle al César lo que es del César y denle al Señor lo que es del Señor. ¿Saben qué? No tuvieron nada que contestarle. ¿Saben por qué? Porque ellos no sabían que el Señor no solo venía por ellos como fariseos, no solo venía por los judíos, inclusive venía también por el César. Venía por cualquiera, no importa su posición, cualquiera que se arrepiente y entrega su vida, el Señor lo iba a hacer salvo, aunque fuera un hombre como el César o fuera un leproso que se arrodillaba a sus pies. El amor no es jactancioso, no se envanece. El 4 y el 5, no es jactancioso, no se envanece. ¿Qué es jactarse? Jactarse no es rajón en buen tico, no es rajón. Los corintios se veían a sí mismos como celebridades espirituales. Ellos pensaban que no ocupaban nada más, estaban al nivel más alto, tenían todas las respuestas. ¿A qué les suena eso? Vemos en tiempos donde la gente se cree celebridad espiritual, donde iglesias están alrededor de un hombre y no del Señor. Y los corintios no querían nada, inclusive no querían que Pablo viniera. 1 Corintios 4:18, no lo busque, ahí lo puede apuntar. Ellos no querían que ni siquiera Pablo viniera a visitarlos porque pensaban que ya lo tenían todo. Así que no ocupaban corrección, no ocupaban nada. Y hoy en el contexto actual en el que vivimos en una sociedad donde nos jactamos de todo. Cada uno tiene una paginita de internet
o 2 o 3, o depende de cuántas redes sociales tiene, donde dice lo mejor de usted y se toma las mejores fotos y le cuenta al mundo qué es lo que hace y qué es lo que tiene y cómo lo hace y qué es lo que sus logros, y le cuenta todo lo mejor de usted. Vivimos en una sociedad que se jacta de absolutamente todo. Yo he tenido jóvenes en la iglesia que se sienten fracasados en su vida cristiana porque siguen tal vez a muchas celebridades cristianas y ven que tienen una vida perfecta. Y ellos dicen, ¿por qué Dios bendice a este y a mí no? Porque primero, eso no es la realidad. Pero segundo, esas personas usan sus medios para jactarse de lo que logran y no para presentar al mundo que el vivir una vida en Cristo es difícil. Está llena de persecución, de ataques, de calumnias, de muchas cosas. Entonces, mis hermanos, tenemos que saber y pensar y se lo dije ahora, ser sinceros con el Señor y saber por qué hago las cosas, por qué subo esta foto, por qué hago esto, porque necesito proyectar esta imagen, pero no entiendo que si proyecto esta imagen tal vez estoy haciendo caer a alguno de los pequeños. Acuérdese de esto, amor no es hablar tanto de uno mismo. Si usted sabe que en una conversación están todo el mundo hablando de sus experiencias y usted está quemando por dentro para decir por qué su experiencia es mejor que la del otro, no entiende lo que es el amor. No es hablar de uno mismo, sino querer saber cómo está el otro. Juan 1:1, una de las poesías más hermosas escritas en la Biblia, dice: en el principio era el verbo es Jesús, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio, en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y bajo al 9 y dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y aquel verbo, aquel Jesús, aquel Cristo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Está hablando de Jesús siendo Dios, por el cual fueron creadas todas las cosas. En Él y por Él fueron creadas todas las cosas. Él es la luz que alumbra el corazón y la vida, quien te da vida. Y Él no se jactó de nada en su vida. Él pudo haber venido como el próximo César, pudo haber venido con el ejército más grande, pudo haber sido el hombre más poderoso, y vino como un hombre humilde y nació en un pesebre, y vino como un hombre humilde en una Israel controlada o dominada por los romanos, y prefirió pasar sus días caminando con la gente más necesitada, y cenó con publicanos y con prostitutas y con la escoria del mundo, y prefirió pasar una tarde sentado frente al mar con 12 hombres ignorantes, con 12 hombres incultos, viendo el atardecer. Se da cuenta del corazón del Señor. Había un hombre, William Carey, un misionero muy famoso, si usted ha escuchado de él, uno de los misioneros más trascendentales de nuestro tiempo. Tradujo la Biblia en 34 lenguas. En el siglo I fue de las primeras personas a ser enviadas a predicar a la India. La India estaba dominada por los ingleses. Y cuentan que él una vez estaba en una cena con mucha gente poderosa, y un hombre quiso humillarlo porque William Carey era un hombre muy humilde que venía de una descendencia de hombres humildes zapateros. Y este hombre quiso humillarlo y le dijo: ¿sabes qué? Le preguntó: ¿cómo es el negocio del calzado? ¿Fabricas calzado, verdad? ¿Cómo es tu negocio? Y él dice: no sé cómo es, yo no lo fabrico, solamente lo reparo. ¿Están conmigo de cómo es no jactarse? 6, no hace nada indebido. Y el sinónimo de esto es: no es desconsiderado, sino que es amable. No es indiferente, no menosprecia, sino que tiene buenos modales. Usted pensará: ¿qué tiene que ver los modales en esto? Los modales son insignificantes. Para Dios no. Para Dios los modales son muy importantes.
Y los corintios tenían pésimos modales. Ellos hacían estas fiestas enormes que le llamaban ágapes, las fiestas del amor, según ellos, y llegaban y traían comida, pero los que eran los líderes llegaban de primero y se comían toda la comida antes, no dejaban nada para los nuevos y se embriagaban con el vino de las fiestas y todos gritaban al mismo tiempo y un montón de locuras. Y nadie era considerado con el otro. Y mis hermanos, creo que somos poco amables, poco educados con nuestros hermanos. Creo que sentimos que algo se nos debe. Cuando llegamos a la iglesia, ¿cómo saluda usted? Usted llega y le da la mano a alguien así, con indiferencia, ni lo vuelve a ver a los ojos, porque tal vez estás triste. ¿Sabes qué, mi hermano? Si estás deprimido, si estás deprimido es porque tal vez estás pensando demasiado en usted mismo y no pensando en el prójimo. Pero llegamos y damos la mano así, volvemos a ver para otro lado, no nos importa. O pensamos que tiene que venir el pastor a saludarme. Hoy no me saludó el pastor, entonces no recibo nada, no vuelvo a la iglesia, no, nadie me saludó. Y no entendemos que cada uno somos llamados a esto. Todos somos llamados, no importa si usted es nuevo o tiene, no sé, 20 años de conocer al Señor. Todos somos llamados a ser amables entre nosotros. Y creo que la pandemia ha afectado mucho a eso. Pero está sentado ahí, saludó a sus hermanos de la par. Les dijo cómo estaban, le dio una sonrisa. Tal vez esa persona que está a la par suya necesita una sonrisa. Y a veces dejamos pasar esto porque, ¿saben qué? Nos amamos mucho a nosotros mismos y poco al prójimo. Jesús fue tremendo en personificar esto, tremendo. Protegiendo una dama de la desconsideración total de un fariseo. Lucas 7:36 dice que el Señor fue invitado a esta fiesta, a esta cena en la casa de un fariseo, de Simón, y estaban ahí comiendo y de pronto entra por la puerta una prostituta y ella se va por debajo de los pies de todos y llega a los pies del Señor y trae una botella enorme de perfume y la riega toda en los pies del Señor. Y ella comienza a lavar los pies del Señor con su pelo, los lavaba el pie y besaba los pies del Señor. Y dice la Biblia que este hombre Simón comenzó a pensar dentro de sí mismo. Él comienza a hacer un soliloquio, comienza a hablar con él mismo, comienza a hablar y le dice: este hombre, ¿quién es? Este Jesús. Este hombre no es Dios, este hombre no es ni un profeta, no es nadie. No sabe que esta mujer es una prostituta. No sabe que está ahí, que esta mujer es una mujer vil, sucia, mala. No sabe qué es eso. Y se está dejando que le lave los pies, porque los fariseos no tenían relación con estas mujeres, ni con nadie que fuera un pecador para ellos. Dice que Jesús le contesta a su pensamiento. Él no tuvo que decir nada, Jesús le contesta. Y le dice: ¿sabes qué, Simón? Se lo voy a leer. Le dice, entonces Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Qué hipócrita. En su pensamiento estaba diciendo: este hombre no es nadie. Pero le responde: di, maestro. Y le dice: Señor, un acreedor tenía 2 deudores. Uno de ellos le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos que pagarle, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál amará más a este hombre que los perdonó? ¿El que le debía 500 o el que le debía solo 50? Respondiendo Simón le dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Simón le dijo: ¿sabes qué? Pienso que a ese que le perdonaron más ama más. Y Jesús le dijo: correcto, has dicho lo correcto. Y se vuelve a esta mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? La señala y le está hablando a Simón: ¿la ves? Esta mujer, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado en mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste un beso cuando entré, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo tanto te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque mucho ama, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. El Señor que está diciendo: el que mucho se le ha perdonado, mucho ama, y el que poco se le ha perdonado, poco ama.
Entonces la mujer, el Señor, todos como se volvieron locos, el Señor les dijo, ¿sabes qué? Vete en paz. Esta mujer hubiera entrado a la casa de este fariseo, sin que el Señor estuviera ahí y la hubieran tratado de sucia, de vil, tal vez la hubieran sacado hasta golpeando. Pero el Señor fue considerado con ella y tuvo modales con ella sin importar que era una mujer, una prostituta. ¿Están conmigo, mis hermanos? Así es el amor, dice William Barclay, un teólogo muy conocido. Dice, el amor no se conduce sin amabilidad, no se conduce con malos modales, con desconsideración, sino que se conduce con amabilidad y consideración con los demás. Número 7, no busca lo suyo. ¿Sabe qué es esto? Es lo opuesto a buscar lo que usted quiere, es lo opuesto al egoísmo. No busca lo que uno quiere, lo que está en mi corazón, sino que busca ¿qué? Que el otro esté bien. En el contexto bíblico, los corintios eran egoístas al punto que se habían comenzado a demandar, les conté ahora, por sus dones, se demandaban si alguien les hacía algo malo, querían lo que el otro tenía. Y comenzaron a usar sus dones en beneficio personal. Hoy en la actualidad, en este tiempo posmoderno en el que vivimos, la gente, en general todos, buscamos nuestros derechos. ¿Qué me tienen que dar? Si soy de una minoría, ok, quiero estos derechos. Estos son mis derechos, esto es lo que me merezco eso, sin pensar en qué es lo que tengo que hacer. Y usted escuchará miles de canciones acerca de que busque sus sueños. ¿Ha escuchado canciones de eso? Y consejos. Lo más importante es que siga su corazón y busque sus sueños. Pero el concepto del amor bíblico es totalmente al revés a esto. Totalmente. Voy a brincar esto, es que me voy a ir un poquito largo. Voy a brincar una parte sota aquí. Juan 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, para dar su vida por rescate a muchos. ¿Sabe cuál era el apodo? O no el apodo, el nombre que Jesús tuvo muchos nombres. Ustedes ha escuchado en la Biblia, Hijo de David, muchos nombres. Emanuel, usted puede buscar muchos nombres del Señor. Pero ¿sabe cuál es el nombre que el Señor más le gustaba? Hijo del Hombre. Hijo del Hombre. Él estaba orgulloso de ser, siendo Dios, está orgulloso de ser parte de nosotros. ¿Usted entiende lo que es eso? ¿Entiende lo que significa eso? ¿Sabe que eso se lo pasó a sus mismos discípulos? Usted lee el Evangelio de Mateo, y Mateo comienza a hablar de quiénes eran los discípulos de Jesús y comienza a mencionarlos. Él dice, mira, estaba Pedro y su hermano Andrés y Jacobo y su hermano Juan, y comienza a contar todos los discípulos. Cuando llega a él mismo, dice, y Mateo, el publicano. ¿Sabe qué estaba diciendo? Y Mateo, el corrupto. Porque él entendía que él era poquito. No dijo Pedro, el necio que siempre se equivocaba. No dijo nada de Pedro. No dijo Tomás, el incrédulo, no. Pero sí dijo Mateo, hablando de sí mismo, el publicano. ¿Sabe? Y todo esto es clave. ¿Sabe cuál es la clave de esto del amor? Es la abnegación total. Yo me niego totalmente a quien soy. Yo muero a mí mismo. Faltan 10 minutos. Yo muero a mí mismo. Por amor a los demás. Número 8, no se irrita. ¿Sabe qué es eso? No es violento, no ofende, no pierde la calma, no pierde la cabeza. Los corintios se irritaban por todo se enojaban y por todo se demandaban y por todo peleaban. Y no estoy hablando de la indignación santa, como cuando Jesús se enoja en el templo y él dice, airaos pero no pequéis, pero Jesús se enoja, se acuerda y bota las mesas y hace todo eso. Es otro concepto totalmente diferente a lo que quiere decir esto. Está hablando sobre enojarse y ser violento, agresivo con los demás. ¿Sabe qué es lo más triste? Somos más agresivos y más violentos con las personas que más amamos. Recuerde esto, cuando usted se enoja mucho y usted tal vez se enoja y grita y dice cosas que ofenden a los demás y hiere a las personas que más ama, usted no los está amando, se está amando demasiado a usted mismo. Y a veces herimos de tal manera que un enojo me hizo que mi hijo, que mi hija pasara años dando cosas porque mi papá un día se enojó. Porque sabes que no amaste a tu familia como tienes que amarlo. El ejemplo más grande es Jesús recibiendo el castigo más grande por unos crímenes que no cometió, por un poco de pecadores como nosotros.
todo en un silencio apacible y paciente. Número 9, el amor no guarda rencor. El contexto bíblico es que no hace cálculos, no guarda un registro, no se acuerda de lo que me hicieron. El concepto bíblico es que no hay registro de eso. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa del pecado. ¿Sabe qué? Si usted aceptó a Jesús en su corazón, cuando usted llegue a la presencia de Dios, no va a haber una lista de lo que usted hizo. No existe. Porque dice la Biblia que el Señor tomó eso y lo tiró al fondo del mar y nadie más se acordará de ello. Vamos a brincar todos. Número 10, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Número 10 y 11. Y esto es clave, no se goza del pecado, no celebra el pecado de otros. A veces celebramos que otro cae, ¿sabe por qué? Porque baja el estándar moral. Me siento más santo si alguien cae. Si mi hermano cae, me siento un poquito más santo, ¿verdad? Pues el amor no se goza de eso, más se goza la verdad. No se goza cuando cae, se goza cuando mi hermano se levanta, cuando se redime, cuando está bien otra vez. Ese es el amor bíblico correcto. El hijo pródigo, llega su padre y recibe el hijo pródigo y no le dice: ¿qué hiciste con la herencia? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Sabes qué hace? Lo abraza y grita: vamos a tener una cena porque mi hijo ha vuelto a casa. No le importó lo que hizo antes. Y el Señor está ejemplificándonos cómo obra Dios y cómo es Él. Número 11, se goza de la verdad. Se goza de lo que es correcto. Se goza cuando mi hermano le va bien, aunque tal vez yo lo está pasando mal. Cuando mi hermano tal vez fue promovido en el trabajo, aunque cuando tal vez yo estaba esperando esa promoción para mí. Cuando sus necesidades de mi hermano son saciadas y tal vez tiene abundancia y yo tal vez ni siquiera puedo saciar mis necesidades. Ese es el amor correcto. Y por último, para terminar, Chema, ¿dónde estás? No está. Conclusión, los 4 elementos finales. Póngame atención a esto. Y se termina esta palabra. Dice: todo lo sufre. El amor todo lo sufre. ¿Sabe que la traducción de eso es que cubro en silencio? Cubro lo que mi hermano tiene en silencio. Es como tirarle una manta cuando mi hermano está desnudo. Lo cubro. Aunque haya hecho lo peor de lo peor, yo lo cubro y lo guardo. Y lo cubro en silencio y le guardo su espalda. Primera de Pedro 4:8 dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. El mejor ejemplo de esto es el Señor en la cruz, cubriendo el pecado suyo y mío, desnudo en la cruz, cubriéndonos a usted y a mí. Era ahí donde teníamos que estar nosotros, y Él está ahí por nosotros. Dice que todo lo cree. Imagínense al Señor en la cruz, viendo a toda esa gente que se burlaba de Él, viendo aquí a estos que se burlaban de ellos, esos enojados con Él, aquellos que están celebrando su muerte. Y el Señor, mientras los ojos se cerraban, tiene la esperanza de creer que alguno de esos un día lo va a conocer. Que todo esto valió la pena, porque en esa multitud hay uno que entiende lo que está pasando. Y hay uno que está entregando su vida a Dios. Y entiende que por Él vale la pena todo lo que está viviendo. Todo lo cree. Mis hermanos, es Pedro negando a Jesús 3 veces y el Señor esperándolo en la playa con desayuno. Ese es el Señor. Así es como obra el Señor. Y si se va a equivocar en algo, equivóquese en creer en alguien, porque el Señor nos mandó a creer en los demás. No ser como los fariseos que tenían ese amor cínico, sospechoso, que siempre sospechaban de todo. Veían como que hacía el Señor mal, sino que es creer en los demás. Dice: todo lo espera, todo lo espera. El amor espera hasta el final, no deja de esperar. Es ese esposo orando por la conversión de su esposa o de sus hijos. Son esos padres orando cuando sus hijos salen y saben que están haciendo las cosas malas, pero oran fervientemente porque creen y esperan pacientemente. Es eso. Es el Señor colgado en esa cruz, esperando que se drenara su última gotita de sangre, saliera de su cuerpo. Es amor paciente, esperando, 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 sin ánimo de venganza, pudiéndolo hacer. Solo espera por cada uno de nosotros.
Y por último, todo lo soporta. Es un término militar. Imagínense esto. Significa que estás en la peor batalla de tu vida y tu hermano está herido ahí. Y tienes su escudo defendiendo a tu hermano mientras las flechas caen alrededor tuyo. Para que él no reciba el castigo, sino que tú lo recibes. Por eso dice que todo lo soporta. Aunque las flechas te caigan en los pies, en tu cabeza, y se ha sacrificado antes que él. Esteban muriendo mientras la gente le tiraba piedras y diciéndole a Dios que los perdonara por lo que hacen. Es eso. Y era un hombre como cualquiera de nosotros. Y está el Señor cerrando sus ojos, soportando todo el peor castigo, soportando estar lejos de su Padre, soportando el castigo que usted y yo merecíamos por los crímenes que usted y yo hemos hecho, y estando ahí soportando. Termina el versículo y dice: el amor nunca deja de ser, porque las profecías se acabarán, las lenguas cesarán, la ciencia acabará, todo acabará, pero el amor nunca dejará de ser. Cierre sus ojos y vuelva conmigo. Recuerde ese Jesús que estaba diciendo esto. Vuelva otra vez, lleve su cabeza a ese versículo de Marcos 12. Está el Señor viendo a sus fariseos y queriéndolos llevar a la verdad, sabiendo que ellos lo iban a matar dentro de poquito. Cierre sus ojos y piensa en eso. Piensa en el Señor. Le quiero contar una historia. El año pasado fue un año muy difícil para mí. Tuve una crisis muy grande en mi vida con el Señor. Y le dije, llamé a Derek y a Julio, a mis compañeros ministeriales, y les dije: maestro, no quiero predicar más. Estoy cansado, estoy triste, estoy pasándola mal. Se lo dije a mi esposa: vale, no quiero servir más, estoy triste, me está pasando situaciones muy difíciles en mi vida. Y pasó el tiempo y le dije a mi esposa: ¿sabes qué, vale? No quiero nada con Dios, estoy enojado con Él. Conozco al Señor, estoy enojado con Él. Y en mi ignorancia le dije: Señor, he pasado tantos años sirviéndote, no puede ser que esas cosas me pasen a mí. No he esperado nada a cambio, Señor. Nunca me han pagado por esto. Estoy esperando. ¿Y por qué me pasa esto a mí? Sabiendo que tal vez yo soy el responsable de eso, pero ¿sabe cuándo uno se enoja? Uno culpa a alguien más, ¿verdad? Siempre. Y el tiempo pasó. Le dije a mi esposa un día: vale, estoy enojado con Dios y no quiero nada con Él ahorita, pero conozco la verdad, conozco a mi Señor, sé quién es Él, y sé que quiero enseñar a mi hijo Lucas el camino correcto del Señor, aunque yo no quería nada con él. Así que le enseñaba la palabra, le enseñaba Biblia y hablábamos de eso. Y él estaba muy pequeñito y él comenzaba a recibir lo que yo le decía. ¿Por qué? Porque como padre siempre quieres lo mejor para tus hijos, ¿verdad? Y pasó el tiempo y el tiempo. Y sabes que el Señor me regaló algo hermoso. Me regaló ver cómo es el amor al prójimo en mi propia vida. Porque Derek, Julio, amigos de afuera, Deis, mi pastor, otros amigos de afuera, nos apoyaron tanto a mi esposa y a mí. Tanto, en tantas cosas. Bueno, a mí principalmente. Y pasó tanto tiempo y ellos nos apoyaron. ¿Sabes qué? Nunca me juzgaron. Nunca me dijeron: ay, es que usted no tiene que enojarse con Dios. ¿Usted quién es para enojarse con Dios? No me dijeron nada. Siempre fueron pacientes, hubo un amor paciente. Había un rol en todo el año que había que predicar. Derek y Julio lo cambiaron y me estuvieron por mí aquí y me apoyaron. Y pasó el tiempo y yo percibí lo que es el amor de parte de la gente más cercana. Y con mi pequeño Lucas, él me comenzó a dar lo que yo le había enseñado. Me comenzó a predicar y enseñarme. Él me levantaba en la mañana y me hacía preguntas de Jesús. Y me levanté en la mañana y una vez estaba gritando y decía: Jesús es el Mesías.